Fue realizado por Verónica Laurenzo, Flavia Marini y Alina Duarte en el 2021, incluidos 32 artículos. Entre las palabras claves tenemos las revistas científicas en las cuales se realizaron las búsquedas fueron la escala Borg CR10 se utilizó para prescribir en el paciente la intensidad del ejercicio o movilización que estaría apto a realizar. También se utilizó la escala METS. Por otro lado, se utilizó también el sistema de clasificación de la gravedad de la enfermedad COVID. Los ejercicios de la movilización temprana se basaron en el posicionamiento con 45 grados de la cabeza en la cama. Los cambios regulares de decúbito en la cama, el movimiento pasivo de todas las articulaciones, los cambios de postura frecuentes con aumento gradual de la posición antigravitatoria para lograr en sí la posición semisentada. Y ya en cuanto a los ejercicios de rehabilitación pulmonar y de facilitación neuromuscular, se realizaron durante 14 días por 30 minutos diariamente en aquellos pacientes de COVID leve moderado. Se aplicó estimulación neuromuscular en los pacientes en fase aguda. ¿Cómo se realizó eso? Fueron 3 sesiones al día y cada una de 50 minutos. Ya hablando de la telerehabilitación, el fisioterapeuta dirigió un programa de ejercicios de 20 minutos que consistían en estiramientos, en fortalecimiento muscular, ejercicios de equilibrio, y todo esto se realizó con instrucciones brindadas en tiempo real. Los pacientes COVID leve que no son hospitalizados se evidenció un resultado muy positivo en cuanto a los síntomas respiratorios. Esto se dio cuando les aconsejaron que equilibraran el descanso y la actividad física, limitándose a la intensidad del ejercicio moderado, aunque la mayoría de los estudios recomendaron una intensidad baja. Para estas personas se incluyeron elementos de gel Qigong, ejercicios de rehabilitación pulmonar y FNP, que en sí se evidenció que lograron mejorar la actividad funcional, junto con ejercicios tradicionales chinos como el Tai Chi Chuan y el Baduan Jin. En el caso de los pacientes COVID que sí están hospitalizados, la modalidad, el momento y la intensidad de la intervención en sí se adaptaron a las necesidades individuales del paciente. Para estos pacientes, la intensidad del ejercicio sería más bien moderada, porque se determinó que en realidad entre el 3% y el 5% de estos pacientes moderados desarrollan una enfermedad grave o crítica después de los 7 o 14 días de la infección. Otro de los resultados arrojados fue que el EMS de tipo cinturón fue más eficaz para los cuidados críticos. ¿Por qué? Porque pudieron inducir el ejercicio de toda la extremidad inferior a través de la contracción del músculo. ¿Cómo se realizó esto? Fueron sesiones de 50 minutos, 3 sesiones al día, las cuales presentaron los mejores resultados en pacientes COVID ventilados. En cuanto a la movilización temprana, se obtuvo el resultado de que redujo la duración media de la hospitalización y además mejoró la función cognitiva en los ancianos, que inicialmente presentaban un mini mental anormal. Los resultados en cuanto a la telerehabilitación fueron positivos, debido a que se disminuyó la exposición y el riesgo de contaminación tanto de los profesionales como de los pacientes. Me gustó la iniciativa de los autores al querer indagar en un tema como estos, que en la actualidad no es ajeno a nadie y que para muchas personas puede generar controversia el hecho de que una persona con problemas respiratorios realiza ciertos esfuerzos como actividades de movilización y ejercicios físicos. Entonces es importante generar en la comunidad esa concientización de los beneficios en todos los sistemas del cuerpo tras implementar esto. Me parece adecuado también incluir la interpretación del intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque inicialmente, al realizar esto, estamos midiendo la precisión del estudio desarrollado, con el fin de ¿qué? De determinar la relevancia clínica, es decir, si aquello que se encontró es recomendable para las personas, en este caso para los pacientes contagiados. En este tipo de estudios, donde se parte de la observación para el proceso de desarrollo y de diversas opiniones, pienso que el margen de error va a ser mayor debido a la subjetividad de aquel que reporta, y esto desencadena un sesgo. Una forma de obtener una estimación más precisa sería aumentar el tamaño de la muestra de cada estudio, y más que todo sabiendo que es una pandemia.
El hecho de que hayan directrices y cartas al editor va a generar que varíen mucho los datos y no va a ser tan precisa la estimación que se está haciendo. Además, evidencié que la mayoría de opiniones y recomendaciones están basadas en estudios de otras enfermedades. Son muy poquitos los que hablan en sí de los efectos del ejercicio en pacientes con COVID. Esto genera la necesidad de que en la medición de los resultados exista una exactitud comparable y al mismo tiempo se minimicen las variables que puedan alterar esa asociación que se hizo. Ya cuando se habla de la necesidad y beneficios de la movilización temprana o de fisioterapia, sí debe ser algo más específico. ¿Por qué? Porque fisiológicamente las enfermedades no son iguales y los síntomas entre las personas pueden variar. Por lo tanto, pueden existir efectos o reacciones diferentes del organismo ante estas prácticas. Creo que el hecho de que no haya sido utilizada una cantidad razonable de estudios relacionados con el COVID generó un sesgo de reporte, pues para responder adecuadamente a la pregunta pico, me parece totalmente necesario dejar a un lado otro tipo de enfermedades, así tengan similitudes, y de tal forma poder ser más específicos en la búsqueda y aplicación. Realizado por Inés Vázquez y Sonia Souto en el año 2020. Se escogieron 8 ensayos clínicos aleatorizados. Entre las palabras claves encontramos: fueron varias las revistas científicas utilizadas para la búsqueda. Entre ellas están: para evaluar la severidad de la disfagia se utilizaron 3 escalas. Por otro lado, para evaluar la musculatura suprayoidea se utilizó la electromiografía de superficie, y para evaluar la metodología de los 8 artículos seleccionados se utilizó la escala Pedro. En el grupo experimental se aplicó estimulación neuromuscular en los elevadores laringeos y cinesioterapia orofacial. En el grupo control fue un tratamiento médico no específico. En el grupo experimental se le hizo terapia magnética transcraneal repetitiva y fisioterapia convencional, mientras que al grupo control únicamente se le aplicó fisioterapia convencional. Al grupo experimental se le aplicó estimulación neuromuscular en el bigástrico, en el hueso hioides y en el cartílago tiroideo. Además, terapia tradicional de la disfagia. Al grupo control 1 se le aplicó estimulación neuromuscular, al grupo control 2 se le hizo únicamente terapia tradicional de la disfagia. Al grupo experimental número 1 se le aplicó estimulación neuromuscular y terapia tradicional de la disfagia. Al grupo experimental 2 se le hizo estimulación neuromuscular, pero con diferente ubicación de los electrodos, y terapia tradicional de la disfagia, mientras que al grupo control únicamente se le hizo terapia tradicional de la disfagia. Se observaron mejorías significativas en el grupo experimental en cuanto a la fisiología de la deglución, cosa que no se reflejó en el grupo control, exceptuando la aspiración. Se concluyó que a pesar de haber mejoras significativas dentro de cada grupo de estudio, fue el tratamiento de terapia convencional el que obtuvo los mejores resultados, que combinando esta terapia convencional con la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Los efectos positivos fueron en cuanto a la disminución del riesgo de penetración-aspiración, hubo reducción también de la severidad de la disfagia. Se encontraron mejorías significativas estadísticamente en cuanto a la función de la musculatura suprayoidea y a la disminución del riesgo de penetración-aspiración en el grupo experimental, el grupo de control 1 y el grupo de control 2, pero estas fueron mayores en el grupo experimental. El tratamiento combinado de la estimulación neuromuscular más el tratamiento tradicional de la disfagia se evidenció más efectivo que únicamente el tratamiento tradicional de la disfagia. Esta mejoría fue en cuanto a ¿qué? En cuanto a la disminución de ese riesgo de penetración-aspiración según las escalas utilizadas. Además, no se obtuvieron resultados concluyentes entre los grupos de estudio. Pero ¿qué pasó además? No hubo como diferencia en los resultados en cuanto a la posición de los electrodos. Se concluyó que la calidad metodológica de dichos estudios es buena, a excepción de uno que la presenta excelente. Dado que uno de los objetivos fue determinar la seguridad de los diferentes protocolos de fisioterapia, pienso que allí debe estar incluido no solo si el protocolo fue eficaz o no, sino también exponer las complicaciones a causa de los tratamientos aplicados. La efectividad de estos tratamientos a largo plazo solo fue registrada en 3 de los artículos, en un periodo de tiempo de 3 meses post-intervención. Además, pienso que es necesario plasmar qué efectos adversos trajo consigo cada tratamiento, teniendo en cuenta la presencia de variables como otras enfermedades de base.
Considerando el gran papel que juega la musculatura suprayoidea en la deglución, fue muy poca la investigación que se hizo al respecto, pues solo un artículo tuvo la función de la musculatura suprayoidea como el método de valoración. Un buen protocolo de intervención podría estar basado en el fortalecimiento de esta musculatura y así disminuir ese cambio en la configuración de la faringe que impiden el proceso de la deglución. ¿Cómo se podría hacer? Se podría utilizar un entrenamiento de la fuerza para la presión lingual. En cuanto a los resultados pre y post intervención, se evidencia que en 2 estudios específicamente no se utilizó una escala determinada para comparar los resultados, sino que ¿qué fue lo que se hizo? Se utilizó una escala clínica. Es por esto que la subjetividad en la interpretación trae consigo ciertos sesgos, ya que no hay una precisión numérica que permita obtener al estudio un nivel de significancia razonable.